Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal Cambiando Vidas. Hoy con un nuevo episodio de Tome Nota. Hoy vamos a estar hablando de la parte 3 de Salmo 40. Vamos a estar dándole seguimiento a unos versículos. Y antes de empezar, quiero decirle que si no se han suscrito o no han compartido este contenido y los otros que hemos estado haciendo, compártenlo para que se edifiquen, podamos entender más la palabra y no simplemente leerla, sino entenderla. Con nosotros, como todas las veces que hemos estado, aquí está nuestro Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿cómo está? Dios les bendiga a todos, Dios te bendiga, Baron. Grande alegría y gran gozo el estar nuevamente en medio del pueblo de Dios. Era para hablar un ratito más acerca de la palabra y de las bendiciones que Dios nos da. Amén. Y pues vamos a estar comenzando con el versículo 6. Antes de comenzar con el versículo 6, Pastor Kiri reside allá en Columbia City, quiere dar una información sobre la iglesia allí, para las personas que residen allí cerca. Amén, amén. Mi nombre, como ya dijo el hermano Gilbert, ¿verdad? Baron, mi hijo. Soy el hermano, el pastor Juan Quirindongo, y pastoreamos por gracia de Dios la iglesia Roca Eterna Centro de Adoración, la iglesia Reca, aquí en la 1550 de la State Road 205 de aquí Columbia City en Indiana. Están todos invitados. Tenemos culto los viernes de estudio bíblico y oración, y los domingos de escuela bíblica a las 9 y el culto de adoración a las 10:15. Así que están todos invitados para venir y estar con nosotros y aprender de la palabra y escuchar acerca de la obra que Dios hace en la vida de todos aquellos que se entregan a Él. Amén, amén. Pues entonces acá también estamos en Miami, en una casa en La Roca. Todos aquellos que pues, no tienen un lugar donde recibir palabra, un lugar donde congregarse, pues estamos aquí en Miami, en Medley, y estaré poniendo la dirección a la parte de arriba junto a la dirección de Pastor Kiri. Entonces, y ahí pues al pastor Carlos Méndez y la pastora Lisette García son los pastores de la iglesia, y allí pues recibimos palabra y estamos ahí sirviendo al Señor. Amén. Entonces, Pastor Kiri, habíamos hablado sobre los primeros 5 versículos, en la cual muy interesante, muy profundo el análisis, el exégesis que le estamos dando. Es tanta cosa que nosotros que hay en la palabra de Dios que muchas veces ni siquiera las 5, 6, 7 horas da para escudriñar todo lo que hay en su palabra. Amén. Eso es así. Yo creo que la palabra de Dios es una fuente. Cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, la escudriñamos, el Señor nos habla de una y otra manera, y tal vez encontramos diferentes maneras de aplicar lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Así que en el día de hoy pues ya hemos analizado 5 versos de este Salmo número 40, y quiero recordarles que el Salmo número 70 está en su totalidad, está en este verso, ya sea que el escritor pues copió el del Salmo 70 y lo colocó en este verso 40, este Salmo 40, o el escritor del Salmo 70 tomó del Salmo 40 y hizo un salmo nuevo. Pero este Salmo número 40, como dijimos anteriormente, se le da, ¿verdad?, como escritor al salmista David, al dulce cantor de Israel,
Se ha dicho que él está pasando en este salmo por momentos bien difíciles, bien problemáticos en su vida. Está orando, está clamando tal vez largamente, esperando que el Señor conteste. El Señor contesta esta petición, cambia el panorama de su vida, cambia el panorama de su diario vivir. Y gente que vio este cambio que sucedió en la vida de este varón, pues ahora han venido al Señor, han venido al Dios de David, debido a que han visto cómo es que el Señor trabaja en la vida de aquellos que confían en Él. Amén. So, si nosotros, varón, comenzamos con el verso 6, para no dar mucho, ¿verdad? Tiempo a los primeros versos que ya los hemos estudiado y requete estudiado. Amén, amén. ¿Qué tú crees? ¿Comenzamos allí? Vamos a meterle. Vamos a darle entonces en el verso 6. Y Perdóname, Pastor Kiri, antes de comenzar, vamos a estar leyendo en la Reina Valera de 1960 y vamos a estar leyendo también de la nueva versión internacional en inglés NIV, para aquellos que no, las dos versiones, no, lo que pasa es que cuando tú buscas diferentes versiones es lo mismo, pero se entiendes mejor lo que estás leyendo. Amén, porque hay veces que usamos lenguas actualizadas y pues lengua que se usó hace como 20 años atrás o 30 años atrás, ya sea el tiempo cuando se tradujo la palabra de Dios. Amén. Amen. Amen. So, así que comenzamos con el verso 6. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Amén. Ese es del verso 6 hasta el verso 10. No sabemos si vamos a llegar allí. Pero si vamos a llegar, por lo menos ya los leímos, ¿verdad? Ya los leímos. Así que, comenzando aquí en el verso 6, el salmista, quiero recordarles algo, y es que dime. Antes de que recuerde, vamos a leerlo en versión internacional. Perdóname, se me había pasado. No, es que este es bien, como le digo, es nuestra pasión, nos apasiona la palabra y rápido queremos morir. Pero el verso 6 dice: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocausto ni sacrificio por el pecado. Amén. Amén. Tírale, Pastor Kiri. Aquí en el verso 6, que estamos leyendo, vemos un contraste entre el sistema levítico y algo que tal vez no lo encontramos allí. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Entre otras cosas, está hablando acerca de los sacrificios. Cuando nosotros nos vamos al sistema levítico, que aún en el Nuevo Testamento el apóstol nos dice que todo este sistema levítico era solamente tipología, era la sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Pero el cuerpo es Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando ya sea una bombilla, ¿verdad? Un faro, o ya sea el mismo sol que está alumbrando, usted se para, y si el sol le queda a mano derecha, usted va a tirar una sombra a mano izquierda, ya sea en la pared o ya sea en el suelo, donde sea. ¿Okay? Esa sombra no es usted, ¿verdad? Cuando nosotros leemos esto, que dice que eso era sombra, pero el cuerpo es Cristo, o el cuerpo es de Cristo, lo que está hablando es que esa sombra se asemeja al cuerpo.
¿verdad? Al original, pero no es el cuerpo es Cristo. Todo aquel sistema levítico, aquel sistema sacerdotal, aquellos sacrificios, aquellas ofrendas que se daban, todo lo que tiene que ver con el sistema levítico era solamente sombra, tipología del que había de venir, que es Cristo. El cuerpo realmente es Cristo, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Cuando aquí dice sacrificio y ofrenda no te agradan, pero has abierto mis oídos, o has abierto mis oídos, ¿verdad? Cuando nosotros miramos qué es sacrificio y qué es ofrenda, está hablando de dos cosas diferentes, aunque las dos tienen que ver con lo mismo. Me explico. Cuando nosotros hablamos acerca de sacrificios, estamos hablando en su totalidad, estamos hablando de animales, ¿verdad? En el sistema levítico habían diferentes sacrificios que se hacían, ¿verdad? El sacrificio que se hacía para la Pascua, el sacrificio que se hacía para el día de la expiación, que es el que nosotros conocemos como Yom Kippur, el sacrificio que se hacía, los sacrificios de paz para hacer las paces con Dios, para uno estar en paz con Dios, los sacrificios que se hacían de holocausto por el pecado, los sacrificios que se hacían con diferentes otro tipo de cuando uno quería traerle una ofrenda especial, no porque haya pecado, sino que de su corazón salió traerle una ofrenda, un sacrificio a Dios en holocausto, pues también se lo podía traer cuando presentaban a un niño en el templo. Los padres de ese niño que iban a presentarlo traían una ofrenda. Cuando sanaban a un leproso, tenía que traer una ofrenda. O cuando sanaban, no, sino cuando pasaban los días puede ser sanidad, como vimos en el Nuevo Testamento, o puede ser porque pasó ya el tiempo de la purificación de aquella persona que era leprosa. Entonces pues se traía una ofrenda al templo, y así diferentes ocasiones permitían que se trajeran sacrificios. ¿Qué sucede? Que en los sacrificios que nosotros vemos, ya sea holocausto, ya sea de paz, o ya sea por el pecado, y cuando hablamos del pecado, varón, queremos realmente recalcar que cuando hacían sacrificios por el pecado, era por el pecado que se hacía por hierro. No era un pecado que se cometía con premeditación y alevosía, como decimos en la corte, ¿verdad? Premeditación y alevosía es un pecado que usted lo meditó, que usted lo planificó, ¿verdad? Entonces, cuando usted va y comete, le voy a dar un golpe a aquel, o voy a ir al templo y voy a hacer un testimonio falso, cualquier otro tipo de pecado que usted haga que esté en la ley y usted lo haya planificado, no hay manera de que usted traiga sacrificio por hierro, por ese pecado. Ahora, cuando usted comete un error, eso es lo que quiere decir hierro. Cuando usted comete un error y por ese error que cometió, ¿verdad?, usted rompió, usted quebrantó la ley, entonces usted puede traer sacrificio. Esto es lo que exige la ley. Por sacrificios por hierro, por error, porque usted falló, de alguna manera usted falló, un accidente, no quiso romper la ley, pero la rompió sin planificarlo y usted trae una ofrenda. Y cuando el salmista dice aquí sacrificio y ofrenda, está haciendo una distinción entre estas dos cosas. Número uno, el sacrificio que tiene que ver con los animales, ya sean palomas, ya sean corderos, ya sean ovejas, ya sean machos cabríos, ya sean bueyes no, ya sean toros. Y en esto tenemos que ver una cosa también cuando hablamos acerca de esto, y es que el buey no se podía traer como ofrenda, porque el buey es un toro que ha sido castrado, o sea que no es completo y no es una ofrenda aceptable a Jehová. Usted tiene que traer un animal completo. Así que no podían traer bueyes, tenían que traer toros o becerros para estas ofrendas. Ahora, cuando habla entonces de una ofrenda como tal, esto eran sacrificios, cuando habla de una ofrenda como tal, aunque los sacrificios son ofrendas, pero aquí hace un contraste entre ellos dos, son ofrendas de cereales. Son ofrendas de flor de harina amasada, ya sea con aceite, se trae incienso,
Esto es lo que se llaman oblaciones, ¿verdad? Oblaciones. O ya sea que hicieron, la hicieron en cazuela, la hicieron en la sartén, la hicieron como sea, ¿verdad? Tienen un sistema bastante complicado acerca de esto. Pues se llaman oblaciones. Cuando usted trae ofrendas líquidas, que es el aceite, que trae el vino, pues entonces se llaman libaciones. Hay diferentes tipos de ofrendas, pero cuando aquí especifica sacrificio y ofrenda, está hablando de ofrendas de sacrificio y ofrendas de cereales, los cuales aquí bien claro dice, no te agrada. Y cuando nosotros decimos aquí no te agradan, que varón, estábamos hablando de esto y a mí me está que es este mismo salmo el que yo estaba buscando. Eh, eh, Cuando nosotros miramos esto, el salmista entendía, y no quiero dejar pasar por alto que esto es un salmo mesiánico, está hablando acerca del Mesías, ¿verdad? Cuando el salmista aquí está hablando que dice sacrificios y ofrendas no te agradan, lamentablemente lo que está diciendo es que cuando usted peca, si es así, usted peca y no es por error, no hay ofrenda que lo libre a usted de ese pecado. No hay ofrenda que usted puede traer la ofrenda que sea. Y miren, en el sistema levítico hay ofrendas si peca el sacerdote, si peca el líder, si peca alguien del pueblo, si que el levita si peca. Y cada uno pues va a traer algo diferente, ¿verdad? De acuerdo a su pecado. Pero cuando esa persona peca de una manera premeditada, ¿verdad? Que no fue por hierro, sino que lo premeditó, él pensó cometer este pecado, romper la ley, quebrantar la ley de esta manera. No hay sacrificio que te salve, no hay sacrificio que salga. Ahora, cuando nosotros entonces entramos al sistema de hoy, que ya no es por la ley, ya no es por sacrificio, ya no es por ofrendas de cereales, sino que es por gracia. A mi alma adora a Cristo. Cuando hablamos del día de hoy, que es por gracia, mi hermano, tanto el pecado que usted comete por error como el pecado que usted lo premeditó. Si usted se arrepiente de corazón y usted viene a los pies de Cristo y usted dice, Señor, perdóname, dice la palabra que tan pronto como usted pide perdón, el Señor lo perdona. Ok, y una preguntita, Pastor Kiri, sobre eso, ¿verdad? Entonces, si en aquel tiempo, ¿verdad? Antes de que la venida de Cristo y el sacrificio sobre todas las cosas, amén, que es el que nos lleva directamente al Señor. En aquel tiempo, ¿cómo entonces si había una persona que pecaba, ¿cómo se llama? ¿Por error? ¿Por hierro? No, por ¿Premeditación? premeditación, ajá, ¿cómo era perdonado por Dios? Pues es que cuando nosotros miramos esto, la palabra, el mismo salmista David, si mal no recuerdo, que dice los sacrificios a Jehová, y ese era el salmo que estaba buscando, que no lo encontraba. Que yo decía en la cabeza, Dios mío, yo sé que dice, los sacrificios a Jehová son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. O sea, no ahí entramos en la misericordia, ¿no? Amén, amén. Ahí entramos en la misericordia de Dios. Allá ahí entramos que, como lo que tú estabas diciendo, que no hay sacrificio que valga ahí. Ya esa es la misericordia de Dios. Amén. O sea, ahí vemos gracia, ahí vemos la misericordia de Dios. Porque no hay sacrificio. Y recordemos algo que en el sistema levítico, no importa el sacrificio que usted trayera o la ofrenda que usted trayera, su pecado no era quitado. El pecado era cubierto. No era quitado, era cubierto. Cuando usted cometía una falta, cometía un pecado premeditado, ¿verdad? Y estamos utilizando esa palabra porque estamos hablando del sistema judicial, ¿verdad? Un sistema judicial, lo que se conoce premeditación y alevosía es cuando usted premeditó hacer el pecado y de una manera, no sé, ¿verdad? Fue y cometió el pecado sabiendo que va a tener repercusiones en su vida. Usted cometió el pecado como quiera. Cuando nosotros hablamos de esto, no hay sacrificio que usted pueda traer. Y usted puede decirle a la gente desde ese tiempo, no, mira que yo no lo planifiqué, mira que yo lo hice por error, pues es por error, pues entonces trae. Pero delante de Dios no había sacrificio que te pudiera cubrir ese pecado. Por lo tanto es que el salmista dice esto, dice,
Los sacrificios a Jehová son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. O sea que la persona sabía que había cometido ese pecado. Y eso lo vemos con el salmista con Betsabé. El salmista David pecó con Betsabé premeditadamente. O sea, él, en lugar de estar en la guerra, se quedó en el palacio, se puso a pasearse por encima del palacio, miró del palacio arriba, miró la vecina, vio que la vecina se estaba bañando desnuda, que tal vez eso era normal, mi hermano. Hay veces que nosotros queremos juzgar a Betsabé porque ella hizo esto. Y tal vez esto era normal, se bañaba desnuda en la parte de atrás de la casa. Como, miren, nosotros hemos ido a Haití varias veces y en Haití todavía hacen eso. Si usted, si usted está en una casa y es hora de bañarse, ¿verdad? Las 6 de la tarde, las 7 de la noche, la hora que sea, y usted mira hacia el lado, lo más probable es que va a haber a alguien bañándose en el patio de atrás de la casa, si es que no tienen una ducha dentro de la casa, que muchas de ellas no las tienen. ¿Ok? Y va a haber mujeres desnudas bañándose en el patio de atrás de la casa. Es que el error que muchas veces cometemos es que metemos nuestra mentalidad de ahora, que vivimos de cierta manera, a la mentalidad de en aquellos tiempos, las costumbres de aquellos tiempos, y es demasiado diferente. O sea, hay cosas que hacían en aquellos tiempos que aún hay países que todavía lo hacen. Y aún así nosotros también hasta juzgamos porque lo hacen. Sí. Entonces, no, continúa, perdóname que te haya interrumpido. Sí. No, que no podemos venir con esa mentalidad, sino que para escudriñar estos hechos tenemos que ver lo que no es nuestra costumbre, no era nuestra tradición, no es nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, no tenemos que mirarlo en la cultura de ellos. Amén. Amén. Cuando nosotros miramos esto y volvemos otra vez a lo de David, él premeditó esta situación. Él la miró, le gustó, entonces formuló un plan. Le dijo a los sirvientes, vayan y búsquenme a esa mujer que se está bañando allí. Dijeron, ella es la mujer de Urías Geteo, él está en la guerra, aunque está bien, tráemela para acá. Me la trajeron, tuvo relaciones sexuales con ella y después la mandó para la casa, ¿verdad? Cuando supo que ella estaba encinta, entonces mandó a matar al esposo. O sea, él premeditó todo esto. Y estando en este quebrantamiento, cuando el profeta Natán viene a señalarle el pecado, porque él no quería de ninguna manera humillarse delante de Dios, que eso es algo que tenemos que mirar. Él sabía que había pecado, no era que no lo sabía, él sabía que había pecado. Porque cuando Natán vino a él y le dijo, mira, que déjame decirte esto, había un vecino que tenía una ovejita que la quería tanto y dormía con ella en la cama y le daba comida con su mano, y el vecino de él tenía unos rebaños, ¿verdad? Parafraseando esta historia que le dice el profeta. Le dice, y le llegó un visitante y él no quiso matar de las ovejas que tenía a capacidad, tenía ovejas de más para matar cualquiera, no fue y buscó la ovejita que tenía el vecino, que era la única que él tenía, la cual amaba, y esta fue la que mató. Y David se levantó y dice, eso fue lo que hizo. No, pero el que haga eso tiene que restituirlo, es digno de muerte, tiene que restituirlo, o sea, tanto. Y cuando el profeta le dice, ese eres tú, entonces cuando le señala el pecado, cuando él entonces entiende que su pecado ya había ido más allá, ¿verdad? Que ya Dios lo sabía, ya Dios se lo había revelado al profeta, entonces fue que vino el arrepentimiento. Mientras tanto no lo había, porque no se le señaló pecado. Ahora, cuando él está en este sufrimiento para que Dios lo restituya, ya sea después que Betseba tiene el hijo, el Señor le dijo, mira, el muchachito, Dios ha perdonado tu pecado, le dice. Dios ha perdonado tu pecado. Pero el resultado de esta relación, que ese niño que van a hacer, no, ese niño va a morir. Y el niño murió, ¿verdad? Y tal vez en ese desespero, fue cuando él dice, los sacrificios a Jehová son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Entonces él se quebrantó, el espíritu de él se quebrantó, él se humilló completamente, y ahí fue que entendió, y ahí es que nosotros miramos este salmo, ¿verdad? Que dice claramente, sacrificio y ofrenda no te agradan, holocausto y expiación no has demandado. Podemos mirarlo de diferentes puntos, ¿verdad?
diferentes puntos. Dijimos que los sacrificios son animales, las ofrendas son cereales. Y dijimos, ¿verdad? Acerca del aceite, no sé si lo dije cuando, ¿verdad? Quiero recalcarlo. Si lo dije, pues, los cereales, la flor de harina, el aceite, el incienso, las tortitas, si había que hacer el pan, ninguna de ellas podía estar con levadura, porque la levadura es tipo de pecado y la levadura corrompe. Por lo tanto, no querían en esos sacrificios no querían levadura, tampoco querían esto. Cristo amado, ayúdame, varón, en esta. No querían tampoco, ni querían levadura, ni querían miel. Ni querían levadura, ni querían miel, porque la miel también corrompe. La miel se fermenta y corrompe. Amén. Sí, eso mismo que iba a decir, la fermentación. Sí. Pero sí tenían que echar sal, porque la sal es diferente. La sal purifica, la sal da sabor, la sal conserva, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia nos habla de un pacto de sal. No te faltará la sal del pacto cuando traigas ofrenda a Jehová. Dice, no quieres estos sacrificios, no quieres esta ofrenda, no quieres holocausto y no quieres expiación. Y cuando hablamos de expiación, está hablando, el holocausto es ofrenda del todo quemada. Cuando hablamos de holocausto, estamos hablando que se va a sacrificar el animal, porque hay animales que lo sacrificaban, sacaban partes del animal y esa parte le tocaba al sacerdote, y la otra parte se quemaba y otra parte se la daban y comía. Después que esa era cocida, comía, la familia comía, ¿verdad? Y eso lo vemos cuando Ana y el esposo iban, y él le guardaba una parte especial a Ana, porque también habían ofrendas que ellos comían delante de Jehová y hacían las paces con Jehová. Entonces la expiación están hablando para quitar el pecado, y específicamente había un día de la expiación en Israel que se llamaba Yom Kippur, que es la fiesta de expiación a fin del año. Pero ninguno de estos sacrificios el Señor había demandado, dice aquí el salmista, ¿verdad? Y por eso es que entendemos que haya sido debido a esto, porque una ofrenda que fue un pecado que fue con premeditación. Así que dice, no has demandado nada de esto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni holocausto, ni expiación. Sin embargo, tú has abierto mis oídos. O sea, que me has dado oídos. Lo que estaba diciendo es, me has dado oídos para escucharte. Que eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces los cristianos. Estamos tan sumidos en la liturgia, estamos tan sumidos en el orden del culto, estamos tan sumidos en que se cantan 3 coritos o 3 alabanzas, se recoge la ofrenda, después se canta una alabanza más o 2, y se lee esto, y después entonces va la predicación, y ya a este tiempo el pastor o el hermano predica, y de ahí nos vamos, y todo el mundo está fijo, su vista, su mente, su corazón está fijado en esta liturgia, y nuestros oídos están cerrados y no escuchamos la voz de Dios cuando Dios nos habla a través del culto, cuando Dios quiere romper el orden del culto. Amén. Predica. Dale, porque si no me quedo. No, es así. Es que a veces caemos en la rutina. En la rutina y el comfort zone. Eso es así. Y entonces, y mira, en el aniversario que tuvimos aquí en la iglesia de nosotros, ¿verdad? El evangelista que vino, ¿sabes? Empezó a predicar, pero entonces en uno de los servicios, pues en vez de empezar a predicar, comenzó ministrando. Y es verdad, uno se queda como que, está ministrando, pero así es como que Dios quiere hacer lo que quiera en el servicio. Dios hace como Él quiera en el servicio, y muchas veces pues limitamos eso por la rutina. Y yo me acuerdo cuando estábamos creciendo, que se daban unos servicios que cuando se dejaba que Dios hiciera lo que quiera, ahí salían sanados, de todo pasaba. Yo me acuerdo, yo me crié en ese ambiente. Fíjate, varón, y por eso es que no tengo nada en contra de las mega iglesias, ¿verdad? En un sentido general.
No tengo nada en contra de las mega iglesias. Pero hay algo, número uno, yo entiendo que Dios no nos llamó a hacer mega iglesia, a hacer imperio. Dios no nos llamó a hacer imperio. Pero hay algo, y es que hay que hacer tantos cultos los domingos por las mega iglesias. Hay que hacer, tienen 3 y hasta 4 cultos, y he visto iglesias que tienen más de estos cultos, y lo que tienen es 1 hora, y en esa hora Dios tiene que hacer lo que vaya a hacer en esa hora. Si Dios quiere pasarse de la hora, no puede, porque yo limito a Dios a 1 hora. ¿Me entiendes? Porque tengo de 9 a 10 tengo culto, y de 10 a 10 y media hay un receso para que se vayan esos y entren nosotros, porque a las 10 y media comienza el otro culto hasta las 11 y media, y a las 11 y media termina ese culto, y a las 12 comienza el otro. No me puedo pasar de esas horas, tengo un límite, y cuando viene un predicador invitado y el Señor lo está usando, ya lo está mirando el pastor o la pastora, los hermanos están mirándolo, se está pasando de la hora y viene ya mismo el otro culto, tenemos que ir saliendo. Y hay hermanos que hasta mitad de culto comienzan a recoger la cartera con mucho cuidadito y como si nadie los estuviera mirando, porque parece que para ellos se hacen invisibles, y van chuculún y se van por la puerta para afuera y se van. Y no dejan que Dios les ministre. ¿Me entiendes? Porque estamos tan sumidos en la rutina y en la liturgia esta tradicional, que no permiten que Dios rompa ese molde y que Dios trabaje como Él quiere trabajarlo. Así que el salmista aquí está diciendo, esto no lo has demandado, pero has abierto mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz. Permíteme escuchar tu voz. Háblame. ¿Me entiendes? Cuando decimos esto, me acuerdo siempre cuando Samuel, que Samuel estaba todavía pequeño cuando lo trajeron a vivir en la casa de Elí, y dice la palabra que Samuel dormía en el tabernáculo, y dice la palabra que escuchó la voz de Dios, y fue donde el sacerdote Elí, y le dijo, ¿tú me llamaste? Y él dijo, no, yo no te he llamado, vete a dormir. Y volvió y se acostó, y escuchó la voz que lo llamaba, Samuel, y fue corriendo allá. ¿Me llamaste? No, no te he llamado. Volvió otra vez y se acostó. A la tercera vez lo llamaron, Samuel. Y él fue allá y le dijo, ¿tú me llamaste? Y él dijo, no te he llamado. ¿Qué es lo que te pasa? La próxima vez que escuches que te están llamando, di, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y cuando llamaron otra vez a Samuel dijo eso, y ahí fue donde los oídos de aquel muchachito, que todavía era chamaquito, fueron abiertos, y Jehová le habló directamente a él. Cuando nosotros nos salimos de la rutina y de la tradición que llevamos, que yo soy pentecostal de pura cepa, decimos, pero lo único que nos queda del pentecostalismo antiguo es el nombre, ¿verdad? Porque nada de lo que pasaba en el pentecostalismo, y estoy hablando no estoy hablando de otras cosas que eran negativas, ¿verdad? Porque también pasaban cosas negativas, pero las cosas positivas se le iban por encima a las cosas negativas que pasaban. Y muchas veces lo que nos queda del pentecostalismo antiguo es el nombre, porque nos hemos sumido en esa rutina y ya no dejamos que Dios nos hable en medio del culto. Y yo pienso que eso es lo que hace falta en estos días. Aún la palabra dice que va a haber un comezón de oír, ¿verdad? Ajá. Pero si no abrimos los oídos, porque mira, yo puedo escuchar algo allá a lo lejos, ¿verdad? Pero no significa que oigo bien lo que está pasando. Uh-huh. Por eso es que la palabra muchas veces se enfatiza cuando dice, mira, en ese mismo salmo dice que has abierto mis oídos para oír. Amén. O sea, para oírte, no escucharte, porque yo lo puedo escuchar allá, que está hablando, y no prestarle atención, pero prestarle atención como que a oírte, a ver lo que tú me estás diciendo. Por eso es que la palabra también se enfatiza en cuando dice el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es así. Y eso es lo que dice búscate en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. ¿No es eso lo que dice cuando habla y dice, cuando habla de las 7 iglesias de Asia? Al final dice, el que tenga oídos para oír, que oiga.
No utilicen los oídos de lujo, de un ornamento, es un ornamento, como que enganchó de un ornamento, ¿verdad? No, usen los oídos para lo que Dios los hizo, para escuchar. Amén. Amén. Entonces, muy importante, porque aún así, tú sabes, y aún así, mira, haciendo estos podcasts, ¿cuánta gente escuchan lo que Dios a veces quiere decir en estos salmos? Amén. O lo que quieren decir en cualquier pasaje bíblico. Y nos enfocamos en otras cosas, en otras tonterías, ¿verdad? Que ponemos, que muchos de ellos entretienen, ¿verdad? Pero nos quedamos entretenidos. Amén. Y no nos enfocamos en las cosas del Señor. Amén. Amén. Vamos a ir al versículo 7. Verso 7. Vamos a salir del verso 6 y vamos para el 7. Amén. Vamos a 7. No, nos quedamos ahí ya. Dice, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Coge y léelo en la otra versión. Ajá, dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Amén. Entonces son bastante similares. Son bastante similares estas dos versiones. Hay otra versión que dicen, por eso he dicho, aquí estoy. Cuando nosotros decimos esto, nosotros miramos cuando un amo, como un amo o señor, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir, amo, señor. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros, ¿por qué me dice Señor si no haces lo que yo te mando? O sea, cuando llamamos a alguien Señor, le estamos diciendo que tú eres mi amo, tú eres el que me ordena, yo solamente soy un siervo. Así que cuando nosotros leemos, dice, entonces dije, he aquí vengo. Estas palabras denotan como cuando un señor, cuando un amo está llamando a su sirviente, a su siervo, lo llama y él dice, aquí estoy. Voy para allá, ¿verdad? Voy para allá, Señor. Me estás llamando, voy para allá, que fue lo que acabamos de decir. Y en este verso es bastante explícito, ¿verdad? No hay mucho que decir acerca de eso en este verso. Dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Y cuando decimos en el rollo del libro, tenemos que entender que en los tiempos antiguos no había un compendio, un libro como lo tenemos nosotros hoy. Ese no era de la manera que se hacían los libros. En aquel tiempo estaba ya sea el papiro o ya sea los cueros de animales que los utilizaban para hacer rollos también con los cueros de animales y escribir. Y eso tenía su nombre. Ya ahorita solo digo el nombre, tan pronto me llegue. Ellos venían y escribían, y por eso era que lo enrollaban, porque era la manera más eficiente de guardar aquellos escritos. E inclusive la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que cuando el Señor fue al templo, dice que se le entregó el rollo del profeta Isaías, ¿verdad? Otra versión dice el libro del profeta Isaías. Pero se le entregó el rollo del profeta Isaías y él lo abrió en la sección de Isaías 53. Todavía para el tiempo del maestro, para el Nuevo Testamento, habían rollos, que era lo que se leía. Cuando aquí dice en el verso 7, en el rollo del libro está escrito de mí, podemos tomarlo de diferentes maneras. Ya leímos que en el rollo del libro, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. He leído también otros comentarios que dicen de otra manera, y dice, aquí estoy con el rollo del libro que se escribió para mí. Aquí estoy con el rollo del libro que se escribió para mí. Ahora, cuando vamos volver otra vez al rollo, acuérdense en una cosa, que cuando Josías mandó a hacer la remodelación en el templo, dice la palabra que los albañiles y los que estaban remodelando y arreglando el templo, dicen que encontraron unos rollos escondidos en la casa de Jehová, y aquellos rollos
dice que se los llevaron al profeta y el profeta los leyó y después que los leyó se los llevó al rey. Y cuando el rey los leyó, dice que desgarró sus ropas y se humilló y dice, vayan donde el profeta y llévenle ofrenda y díganle qué es lo que va a pasar con esto. Lo que le llevaron allí era el rollo de la ley. Era el rollo, los escritos que nosotros conocemos hoy como Moisés, la Torá, donde estaba escrito tanto las bendiciones como las maldiciones por la obediencia o la desobediencia. Y decía bien claro acerca de la desobediencia que si desobedecían iban a ser destruidos, iban a ser esparcidos. Que eso fue lo que leyó el profeta. Ahora, recordemos una cosa que dijimos al principio, y es que este salmo es mesiánico. Este salmo, aunque se habla el profeta David, habla el salmista David, está hablando aquí en este salmo, está hablando como siervo, como si Dios lo hubiese llamado, y él dice, heme aquí, o dice, aquí estoy, aquí vengo, como siervo, pero también proféticamente hablando, está hablando del Mesías, está hablando cuando viene el Mesías o cuando venga el Mesías, que él se voluntariza, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, ¿quién fue el que le quitó la vida a Jesús? ¿Quién fue el que mató a Jesús? ¿Quién mató al Mesías? ¿Verdad? Y esa es una pregunta que la gente siempre se hace. ¿Quién mató al Mesías? Y uno dice, no, que fueron los judíos los que nos mataron. No, que fueron los romanos los que los mataron. No, a él nadie lo mató. La palabra dice que él entregó su vida, porque él tiene poder para poner su vida y también tenía poder para volverla a tomar. O sea que él la entregó. Y cuando aquí dice, aquí vengo con el rollo del libro que se escribió para mí, que habla de mí. Y hablamos, varón, acerca cuando Moisés le dijo al pueblo que ya Moisés se estaba despidiendo del pueblo, por así decirlo, y le dijo al pueblo, profeta os levantará Jehová como yo. A él oiréis, y el que no lo escuche será cortado de en medio del pueblo. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías, porque cualquier otro profeta pueden hacerle caso omiso. Ahora, el que no oiga a Jesús, el que no escuche al Mesías, entonces se va a ser cortado completamente, ya no va a ser parte del pueblo de Dios. No, amén. Estamos hablando sobre el libro que es el rollo de la ley, ¿verdad? Amén. Pero entonces, si vamos al versículo 8, ¿verdad? Entramos en el versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, esta es la Reina Valera, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Que no es cargar la Biblia en la mano, sino de tenerla en el corazón, estudiarla. ¿Me entiendes? No importa cuán difícil sea seguirla, intentar todos los días, tratar de hacer la voluntad del Señor de acuerdo a su palabra, entenderla. ¿Ves? En la nueva versión internacional dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. ¿Ves? Y tu ley la llevo dentro de mí. Amén. La ley es parte de él. Y no estamos, ya cuando hablamos sobre eso, tú sabes, cuando hablamos sobre eso, es que es parte de él. Es su estilo de vida. Yes. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la palabra de Dios tiene que ser nuestro estilo de vida, no para crear juicio contra todo el mundo, sino para entender la voluntad de Dios. Amén. Porque la usamos para señalar acá, para esto, lo otro, pero la palabra bien claro dice, antes de señalar para allá, mírate a ti primero. Eso es así. Mira, ¿qué tú tienes adentro? ¿Qué es lo que tú llevas? La palabra en Proverbio creo que dice que de lo que hay en el corazón es que emana la vida. Entonces, de acuerdo a lo que como tú eres, es lo que tú tienes en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice el libro. Exacto. Hay que, mira, David aquí mismo está diciendo,
¿sabes? Como que yo vivo eso, aunque yo fallo, ¿ok? Pero yo me rindo a la misericordia de Dios. La ley la llevo dentro de mí. Amén. Y fíjate, varón, si aún el profeta Jeremías, y lo voy a buscar aquí, el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 33 del libro del profeta Jeremías, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. So, de nada nos vale que nosotros andemos con una Biblia así de gorda, debajo de los brazos, o en un bultito, o el último modelo de la Biblia, que la Biblia de estudio tal, o la Biblia de arcoíris, o la Biblia para el joven, o la Biblia para el niño, o la Biblia para la mujer, o la Biblia para el varón, o tantas versiones que se han escrito, que tienen diferentes comentarios. Yo puedo, en el teléfono, ¿cuántas versiones bíblicas no hay en el teléfono? ¿Verdad? Cuando nosotros bajamos el YouVersion, que tiene ahí un sinfín de versiones bíblicas, pero de nada nos vale si la palabra no está escrita en el corazón de la persona, ¿verdad? Porque cuando nosotros decidimos meternos esa palabra en el corazón, mi hermano, cuando nosotros vamos a hacer algo, la palabra sale, ¿verdad? El Espíritu usa esa palabra que ya tú tienes sembrada allí en tu corazón, que está escrita allí en tu corazón, y de ahí el Espíritu te habla cuando vas a hacer algo bueno o cuando vas a hacer algo malo, ¿me entiendes? Y el Espíritu te dice, cuando el Señor aquí, y esto que escribió el profeta Isaías también lo escribió el apóstol en el libro de los Hebreos, de la misma manera. Ahora, cuando aquí dice: a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza, llevo tu ley, llevo tu palabra escrita en mi corazón. Jesús tenía esa palabra grabada. ¿Por qué Jesús, cuando nosotros leemos Isaías 53, por qué Jesús hizo la voluntad del Padre y se entregó el Nuevo Testamento habla, Filipenses capítulo 2, si mal no recuerdo, que dice bien claro acerca de la humillación y exaltación de Cristo, que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice la palabra, hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Con muerte como un malhechor. Por lo tanto, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que nosotros tenemos que ver que la palabra, que Jesús era, no solamente tenía la palabra escrita en el corazón y hacía la voluntad del Padre, sino que Él era el Logos. Él era la palabra, Él era el verbo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? En Argen Hologos, que hay Hologos en Prostantión, que hay Theos en Hologos, que Dios, Jesucristo era la palabra, era la acción de Dios, ¿me entiendes? El hacer la voluntad de Jehová estaba en el corazón de Jesús. Por eso es que aquí bien claro, y no podemos desviarnos de ello, que dice: me agrada hacer tu voluntad. Qué lindo es cuando nosotros entendemos que estamos haciendo la voluntad del Padre, porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, sea tu Padre terrenal o tu Padre espiritual, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, mi hermano, nosotros estamos alegres. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre está contento porque hicimos lo que Él nos dijo que hiciéramos, ¿eh? Por eso es que entonces tanto Jesús agradó al Padre, y por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque hizo la voluntad del que lo envió. Al pie de la letra. Amén. No se desvió. No se desvió. Amén. No, hay muchas veces
caemos nosotros en eso, en que queremos hacer la voluntad de nosotros. Pensamos que esta es la voluntad del Padre. Ah, dale por ahí, dale por ahí. Dale por Pensamos ahí. que, pensamos que es la voluntad del Padre y es realmente la voluntad de nosotros. Pablo dice que que no sea nuestra mente humana, sino que sea la mente de Dios. ¿Y Amén. cómo, y cómo es la mente de Dios? Mira, es sometiéndonos a Él, escudriñando su palabra, entendiendo, porque tú puedes leer su palabra, pero entenderla es otra cosa. Son otros $20. Porque ya cuando tú entiendes su palabra, ya cambia tu manera de pensar. ¿Ves? So, cuando Pablo hablaba de renovar nuestra mente cada día, ¿a qué se refería Pablo ahí? ¿Cómo es la manera de nosotros renovar nuestra mente? Conectado con el Señor y entendiendo su palabra. David entendía eso perfectamente. Tu ley la llevo dentro de mí. O sea que él entendía la ley. ¿Y para qué era? ¿Ves? Porque para decir eso, ¿sabes? Porque si tú no entiendes algo, tú no lo vas a llevar adentro porque tú no lo entiendes. Amén. Amén. ¿Sabes? Si hay algo en la Biblia que yo no entiendo, yo ni le paso por encima. Porque no lo entiendo. ¿Ves? Y eso es lo que hacen muchos. En vez de ponerse a buscar, o que no lo entiendo, pero mira, vamos a buscarlo. ¿Ves? Pero no lo entiendo y le paso por arriba. No lo entiendo. No entiendo revelación, pues la paso por arriba porque eso es muy difícil para mí. Pero métase ahí que el Señor le va a revelar lo que quiere decir ahí. Lo dice la palabra bien claro, el que esté falto de sabiduría, que la pida. Estás falto de sabiduría, pídela, el Señor te la va a dar. ¿Me entiendes? Y en el día de hoy tenemos tantos beneficios que Dios nos ha dado. Tenemos siervos de Dios que Dios les ha dado el conocimiento de la palabra para que nos enseñen la palabra. Tenemos en la misma internet, tenemos tantos comentarios de la palabra, y como todo, yo leo los comentarios y pues, ¿cómo dice la palabra? Pues yo retengo lo bueno y rechazo lo malo. Eso es todo. Nuestros pastores, los pastores que Dios puso para que nos enseñen la palabra, para que nos prediquen la palabra. Pero el otro día yo estaba hablando, no sé si era contigo, varón, o con quién era que yo estaba hablando, y yo decía que hay cristianos que no vienen a la iglesia, no vienen a la congregación que Dios le asignó, porque la palabra es bien clara. La palabra dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Esa es una. Y también la palabra dice: sométase a su pastor. Lo dice la palabra. No es que estoy diciendo algo que está fuera de... No, es que los pastores quieren tener control. No, la palabra dice que tú te sometas a tu pastor. ¿Me entiendes? A veces no queremos someternos a la palabra y decir: no, yo me someto a la palabra. No, mentira, no te sometes nada porque tú no estás sometido a un pastor. Tú estás errando por ahí de iglesia en iglesia. Hoy visitas esta, mañana visitas la otra, la semana que viene visitas aquella y no te sometes a un pastor. Así que no digas que estás viviendo la palabra, porque la realidad es que no la estás viviendo, porque no te estás sometiendo. Y cuando te ausentas, que te vas, coges vacaciones porque quieres coger vacaciones. No, ¿verdad? Quiero que entiendan esto bien claro. No es que... No es que dijiste: voy a tomar una semana para estar con mi familia y sacarle tiempo a mi familia, llevar mi familia a pasear, ¿verdad? Porque todo el año, pues, sí, amén. Esto no hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso. Son vacaciones de Dios. Estoy cogiendo vacaciones de Dios. ¿Verdad? O que, amén, o que estés enfermo y te ausentes de la congregación, ¿verdad? Todas cosas esas las entendemos, pero como acaba de decir Varón, de Dios no cogemos vacaciones nunca. De Dios, el cristiano no agarra vacaciones de Dios nunca, ¿verdad? Dios está siempre ahí en nuestra noticia. Ahora, hay algo que dijiste hace un rato, Varón, y es que el apóstol dice: no os conforméis a este siglo, no te amoldes a este siglo, a este tiempo. Eso es lo que dice la palabra. No te amoldes a este tiempo que estás viviendo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo dijiste bien claro ahorita, varón, es la voluntad de Dios.
Es la voluntad de Dios. A veces nosotros formulamos en nuestra mente y en nuestro corazón conjeturas, ¿verdad? Que no están de acuerdo a la palabra de Dios y decimos que sí, esa es la palabra de Dios y es mentira, no es la palabra de Dios, es nuestro propio pensamiento, es nuestra propia manera de pensar y de actuar y de decir las cosas y después venimos y decimos, no, si esto es palabra de Dios, mentira. No, hablando lo que estaba diciendo ahorita, que hay veces que no nos sometemos, hay veces que no vamos a la iglesia donde se predica la palabra tal y como está escrita. Y si usted está en una iglesia, oiga bien claro, si usted está en una iglesia donde no se predica la palabra tal y como está escrita, sino que se predican conjeturas bueno, basura, ¿ok? Mire, escape por su vida, mi hermano, escape por su vida, órele a Dios y dígale que Dios le presente, que Dios le dé un lugar donde usted pueda crecer como cristiano, donde se predique la palabra sin quitarle y sin añadirle. Oiga bien, sin quitarle y sin añadirle. No que esté en una iglesia, porque ya usted sabe, si está en esa iglesia, usted, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Ahora, hay veces que no nos sometemos, Dios le da un buen pastor, Dios le da unos buenos maestros, pero a ese tú no te quieres someter y estás viendo la internet, estás oyendo la radio, estás viendo el televisor y entonces estás como el gallo ciego. Estás picando y picando y picando, como no tienes ojos para ver, ¿verdad? Estás picando como el gallo ciego, picando y picando y picando y picando, a ver si en uno de esos picoteos pues agarras un maíz. ¿Ves? Entonces estamos picando doctrinas y doctrinas donde quiera, y aquí, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá. Y lo que tienes en la mente, lo que tienes en la cabeza es un sancocho. Lo que tenemos en nuestro corazón es una mezcla, ¿verdad? Que en nada se parece a lo que está escrito en la palabra. Amén. Lo lindo que tenía David era que como él se sabía la ley, y la ley estaba dentro de él, ¿ves? Cuando él fallaba, él sabía que había misericordia de Dios. Amén. Yes. Amén. Y entonces, y se daba cuenta y se arrepentía. Hoy en día, pues, como no tenemos la palabra dentro de nosotros, cualquier persona que trate de decir, mira, enderezate aquí, enderezate allá, empezamos a pelear. O empezamos a justificarnos. No nos gusta que nos digan las cosas porque no sabemos, no tenemos la palabra dentro de nosotros, no sabemos cuál es la voluntad agradable de Dios. Amén. No la conocemos, punto y se acabó. No la conocemos. Conocemos la de nosotros. Exacto. La de Pastor Kiri 1.6. Sí. O la de Gilbert 3.7. Esa es la que conocemos, sí. Pero no conocemos la de papá porque no conocemos su palabra. Varón, por eso es que nosotros como cristianos tenemos que distinguir, ¿me entiendes? Tenemos que distinguir. A veces nosotros, por eso es que tanto en las predicaciones, como en los podcasts como el que estamos dando nosotros te estamos mencionando la palabra, nosotros te estamos citando la palabra, nosotros buscamos la palabra, la tenemos aquí al frente. Hay veces que no citamos los versos bíblicos, pero es palabra, y si no, pues usted dice, yo quiero ver si eso que dijo el pastor Kiri, o eso que dijo el hermano Gilbert allí, yo quiero saber si esto es verdad. ¿Qué fue lo que él dijo? Él no mencionó cita bíblica por eso, pero ¿qué fue lo que él dijo? No conforme, espérate, él no dio la cita de eso. Pues entonces déjame buscarlo a ver. Y lo buscas allí en la internet y aparece, espérate, sí es verdad, está escrito ahí en la palabra. Tú tienes que tener ese cuidado, ser lo que llama la iglesia del Nuevo Testamento bereano, como los de Berea, que cuando el apóstol Pablo fue a predicarle la palabra, dice que el apóstol Pablo hablando y ellos buscando en las escrituras a ver si era verdad lo que él decía. Amén. Ya mismo para terminar, vamos a leer el versículo el 9. Vamos a leer el 9, papi, vamos a leer el 9 y el 10 porque van conjuntos. Amén. ¿Y cerramos con esos dos? Y cerramos con esos dos. Ok. En la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, que fue el verso que acabamos, perdónenlo, volví a leer. Sí, ahora dice,
He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrene mis labios, Jehová. Tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, que dice: en el medio de la gran asamblea, congregación, que es mucha gente, ¿verdad? Asamblea, He proclamado tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mi labio. En la Biblia dice: no escondo tu justicia en mi corazón, sino que doy a conocer tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Fíjate. Ahí está. Ajá, dale, perdóname. No, que ahí está diciendo él, ¿verdad? Ahí está diciendo él que no hayan mucha gente o no hayan, va a seguir hablando de la justicia de Dios. Amén. Amén. Si Dios lo castigó a él lo va a decir en la asamblea también. Él lo va a demostrar que Dios a él lo perdona. Amén. Que es por lo que yo entiendo ahí. Tú sabes, la justicia de Dios va a venir, y sea a mí, sea a ti, sea, yo lo voy a anunciar. ¿Qué es lo que es justo? Fíjate, y esto es una palabra que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, nosotros entendemos que Dios es un Dios justo. ¿Entiendes? Eso, de ahí es donde viene la justicia. Nosotros no somos salvos por nuestra propia justicia. No hay justo, dice la palabra, ni hay uno. Todos se han descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice la palabra en Isaías. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Cuando nosotros hablamos acerca de la justicia de Dios, es uno de los atributos de Dios. Nosotros entendemos que Dios no va a pagarle al bueno con algo malo, ni al malo con algo bueno, porque Él es justo. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia realmente es darnos lo que nos merecemos. Eso es justicia. Darte lo que merece. Si usted va donde un juez y por el crimen que usted cometió le corresponden 10 años de cárcel y el juez le da 15, ese juez no es un juez justo porque le dio más de lo que se merecía. Si le da 5 años en lugar de 10, no es justo porque le tocaban 10. Ahora, tenemos que entender que dentro de la justicia de Dios hay una cosa que se llama misericordia. Y entonces, cuando nosotros contrastamos la justicia, que es darte lo que te merece, con la misericordia de Dios, que es no darte lo que te mereces. Aquella es darte lo que te merece. La misericordia es no darte lo que te merece. Entonces, una cosa no invalida a la otra, ¿verdad? La justicia de Dios no invalida su misericordia, ni su misericordia invalida su justicia. Cuando nosotros entonces contrastamos estas dos, justicia y misericordia, entonces encontramos otra, que hay gracia. O sea, vamos a hablar de esto. Justicia es darte lo que te mereces, misericordia es no darte lo que te mereces, pero la gracia es darte lo que no mereces. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que mirar esto. El salmista escribe bien claro en esto y quiero que entienda. Nuevamente diciéndole esto, salmo mesiánico, el salmista David está escribiendo, pero hay repercusiones de que hablan del Mesías, hablan acerca de Jesús. Y miren lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Dice: en presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo, que es la justicia de Dios. Hay personas que hablan de Dios cuando están con una persona acá, callado, acá, callado. ¿El cristiano la secreta? El cristiano la secreta. El cristiano la secreta. Pero cuando tiene que decirlo en público, no se atreve, no quiere. ¿Por qué? Porque le puede costar su trabajo, le puede costar su posición social, le puede costar el standing en el vecindario. ¿Me entiendes? Amigo.
le puede costar amigos, ¿verdad? Entonces, el salmista dice, no, 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 no. En un pueblo tan grande y tan numeroso, yo no he guardado silencio. Yo he declarado tu justicia, que tú vas a condenar al culpable y vas a remunerar al bueno, al justo, al que te busca a ti. Hay bendiciones para aquel que te busca, pero el que no te busca, el que quebranta la ley, el que vive de espaldas a ti, Señor, ese tú vas a darle el justo pago, ¿eh? Va a tener su condenación justa. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios justo. Tú no castigas al inocente con el culpable. Cuando dice esto, dice, tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. ¡Wow! ¿Tendría el salmista que recordarle esto a Dios? ¿Tendría el salmista que decirle esto a Dios? Tú sabes que yo no me he quedado callado cuando hacen reuniones que reúnen a las 12 tribus, y hacen una asamblea aquí. Y tú sabes, Señor. ¿Cómo nosotros entendemos esto? ¿Cómo nosotros entendemos esto? Nosotros miramos que aunque Dios lo sabe y aunque Dios es omnisciente, que es otro de los atributos de Dios, que Dios todo lo sabe, nadie tiene que decirle nada. Y nosotros a veces, de una manera antropomórfica ponemos a Dios en una posición de ser humano y le recordamos las cosas a Dios, le recordamos las cosas a Dios. Y no hay pecado en ello, no hay pecado en ello. Aquel rey que Dios le mandó al profeta y le dijo, mira, dile a mi siervo que recoja su casa y que la ponga en orden porque de esta enfermedad no se va a levantar. Y cuando fue y le dijo eso, tan pronto el profeta se fue, él se volteó hacia la cama y le recordó a Dios lo que él había hecho. Señor, tú sabes que yo he vivido de esta manera, y tú sabes que yo he hecho esto, y tú sabes que yo he sido temeroso de ti. Y dice que no bien llegó el profeta al patio de la casa del rey, no sé si, no acuerdo si era del palacio, que Jehová le habla y le dice, vete para atrás y dile a mi siervo que yo le añado años de vida. Mi alma adora a Cristo. Nosotros, hay veces que nosotros en nuestra humanidad, pues le decimos estas cosas a Dios y dice, Señor, acuérdate de esto. Acuérdate que habiendo poca gente o habiendo mucha gente, yo no me avergüenzo de ti. El apóstol Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Amén. Y recalcar que cuando él dijo que no ha sellado mis labios, él está hablando de que sea que Dios haga justicia a ustedes o a mí también. Amén. O sea, que aunque yo sea tu rey, aunque yo sea el que estoy acá arriba en el trono, hay uno más arriba que yo. Y esa va a ser justicia de mí también. Si yo fallo, él va a hacer justicia de mí también. Y no me voy a callar. También lo digo. Yeah. Aleluya. Fíjate. Entonces, Dale, que you're in the road, go. No, pero que estoy diciendo, porque en el versículo 10 también dice, no escondí tu justicia dentro de mi corazón. O sea, que él no se escondió. No es como mucha gente que Dios tú sabes, le llama la atención y dice, nadie tiene que saber nada, ¿verdad? David no fue así. Digo, no, sí, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Porque David entendía que hay misericordia de Dios. David entendía que la justicia de Dios es perfecta. Él tenía la ley dentro. Yes. O sea, él entendía la ley. Él sabía para qué es la ley, porque muchas veces usamos la ley como que para condenar. ¿Ves? Pero David entendía que la ley estaba hecha para ver nuestros pecados y para andar recto delante del Señor. Amén. Él sabía que la ley era perfecta y que la justicia de Dios es perfecta. ¿Ves? Dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. O sea, que la misericordia de Dios, David no fue un cristiano, como decir así, porque cristiano es después que vino Cristo, ¿verdad? Pero él era un fiel seguidor del Señor, de Dios. Él tenía el corazón de Dios y él nunca escondió nada. Siendo rey, no teniendo el por qué enseñarle a la gente, pero David era del pueblo.
¿Ves? David Amén. era de los reyes, o vamos a ponerle el rey que más le importaba llevar al pueblo a la presencia de él. Amén. Y fíjate, varón, en este verso 10, en este Ajá. verso 10, vuelve otra vez y habla de la justicia, como tú estás diciendo, pero hay una palabra que jamás debemos pasar por alto, que es otro de los atributos de Dios, que Ajá. dice, he publicado tu fidelidad y tu Ujú. salvación. Dios es fiel. Siempre. Dios es fiel. Nosotros cambiamos. Dios permanece para siempre. Lo que Dios dice, te dice hoy, la palabra que Dios te da hoy, la puedes chequear mañana, la puedes verificar mañana y es la misma. Y la semana que viene y es la misma. Y el mes que viene y es la misma. Y el año que viene y 20 años es la misma. Porque Dios es fiel. ¿Me entiendes? Dios no cambia. La palabra de Dios dice que Él no se mueve como la sombra. ¿Verdad? Nosotros tenemos que mirar esto. El salmista aquí dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, como tú decías, Baron. Y es que, mira, yo le digo a los pastores allá en Honduras, yo le digo, lo que nosotros aprendemos, no se lo guarde para usted, no se lo guarde para usted. Usted lo aprendió en la semana, délo en la predicación del domingo. Dígaselo a Exacto. la congregación. Usted lo aprendió en las clases que estamos dando en la academia de los lunes. En la predicación del domingo, busque un espacio y meta eso ahí. ¿Me Ujú. entiende? No lo oculte, no se lo quede para usted. No se lo quede para usted. Hay veces que nosotros como cristianos, varón, que tú lo dijiste esto, y a veces como cristianos hay un decir acá en americano, ¿verdad? Que dice que a veces somos como las ratas gordas. ¿Ok? Y es que todo es para mí, 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 que yo me lo quiero comer todo, yo me lo quiero comer todo. Y eso lo guardamos. Y Dios a veces nos da palabra y nosotros no queremos pasar la palabra para adelante, queremos guardarla para nosotros nada más. ¿Eh? Como que si la revelación que Dios te da, no te la... bueno, podemos llamarle revelación, ¿verdad? Pero es más iluminación que revelación. Cuando Dios nos ilumina algo en la palabra, y usted dice, wow, mira que yo nunca había leído este verso como lo leí anoche, como el Señor me habló a través de esto. Usted llame a su amigo, llame a su amiga, llame a su hermano, llame a su pastor, pastor, mire, pues, mira mi hermana que estaba leyendo la palabra ayer acerca de esto y el Señor me ilumina y mira lo que el Señor me dice a través de esta palabra. No se la guarde para usted. Eso no es para usted, mi hermano. Esto es Ujú. para la iglesia de Cristo. Eso es para la congregación de Dios. ¿Eh? Los dones que Dios nos da, esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra. ¿Me entiendes? Cuando Dios nos da algo, échalo páselo para adelante, no se quede con ello. Claro. Y mire, y hay veces que, que nosotros, porque a mí me ha pasado, alguien me dice, pastor, mire que Dios me habló de esta manera y de esta manera y de esta manera. Y yo le digo, fíjate una cosa, qué bonito es que Dios te haya hablado, ¿verdad? Que Dios bonito, pero entiende esto, porque este versículo dice esto. Entonces uno abunda en esa palabra que te dio y uno dice, el que está hablando con uno dice, wow, abre los ojos así de grande como si fueran dos faros de carro y dice, wow, la verdad, pastor, que yo no había entendido bien. ¿Me entiendes? De esa manera es que nosotros tenemos que actuar. Y dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. La realidad es que Dios salva, mi hermano. La Amén. realidad es que Dios salva. Nosotros miramos al principio de este capítulo, de este salmo, de este cántico, y nosotros dijimos algo bien claro, y es que en los primeros versos está anclado el resto de este salmo. ¿Y sabe lo que dice al principio del salmo? Dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La realidad es que si tú esperas en Jehová, Dios salva, mi hermano. Dios salva, no en tu tiempo, pero en el tiempo de Dios. No oculté tu misericordia, que es lo que estamos hablando ahorita, no quiero entrar otra vez en ella. Tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así que el salmista no tenía miedo de publicar quién era Jehová
ni tenía vergüenza de decirle al pueblo al Dios que él le servía. Aleluya. ¿Qué más se puede decir? Sí, más claro que el agua, no. Más claro que el canto del gallo, ¿verdad? Algo así. Sí. Este, no, la cuestión es que no nos podemos quedar callados. De una manera ahora hay tantas herramientas que hay ahora para que nosotros podamos publicar la salvación de Dios. Mira, como había dicho en un par de podcasts anteriores, al final de año hubo una hermana que la vamos a escuchar su testimonio prontito en este canal, y era que ella decía, yo puedo estar en cualquier lado, ¿ves? Y ella era santera. Y digo, pero ¿cómo yo voy a estar en cualquier lado si aquí estoy con mis hermanos adorando el fin de Yes. año? Yes. Todo lo que él ha hecho por mí, si él me limpió de arriba abajo. O sea, ella que son pocas las personas que hablan así. Amén. Y hay veces que hay personas que hablan así y es para que, como dice, como que como para aparentar, ¿ok? Pero hay personas que verdaderamente saben, ¿ves? Lo que Dios hizo con ellos, ¿ves? Si hay algo que yo tengo en mi corazón y tú lo sabes, Pablo, más que nadie, y es que yo puedo fallarle al Señor y toda la cosa, pero yo no puedo dar. Porque lo que ha hecho conmigo y con nuestra familia, tú tienes que estar ahí para vivirlo, para entender, ¿ok? Y lo que falta, porque todavía no he visto nada, Amén. todavía no hemos visto nada. Amén. ¿Ves? Podemos tener una vida y Dios nos sigue sorprendiendo, y es lo que digo, tú sabes, hay tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra familia y ha hecho con nosotros, conmigo, y, 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 y cada vez que uno falla, esa gracia que es inexplicable, porque podemos darle una explicación a nuestra manera, pero realmente la gracia de Dios no tiene explicación. ¿Ves? No tiene explicación porque es algo tan grande que nuestra mente no puede comprenderlo. Amén. Y, Amén. y, y le digo que a mí no me da vergüenza hablar de Dios. A mí no me da vergüenza hablar de Dios en el trabajo, a mí no me da vergüenza hablar de Dios aquí en las redes. Y sé que hemos fallado y sé que he fallado porque nadie es perfecto. Pero buscamos esa perfección. Buscamos ese camino que es el único camino que es Jesús. No hay ningún otro camino. Amén. Amén. Yes. Bueno, hay muchos caminos, pero el único que te lleva a la salvación es el de Dios, es Jesús. Es fácil. Amén. So, vamos a dejarlo entonces aquí en este versículo 10 para la próxima parte, que ya llevamos 1 hora y 20 minutos. Y espero que les estén gustando, todos aquellos que lo están viendo, todos aquellos que se quieren edificar, que les esté gustando. Pueden escribir en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda, puede escribirle también a Pastor Kiri en los comentarios y le vamos a responder. Sacamos un podcast para responderle esas preguntas, ¿verdad? Aquí no hay miedo, aquí le metemos duro y respaldado por el Señor. Amén, que es el que principalmente hacemos esto, porque toda la gloria es para Él. Amén. So, dicho eso, vamos a entonces culminar hoy y nos veremos hasta la próxima parte. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Pastor Kiri, ¿quiere hacer una oración? Amén. Oramos al Señor. Padre bueno, Dios de gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este momento que hemos tenido de platicar de tu palabra, de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que ha estado escuchando o que escuchará este podcast, Señor amado, que salga edificado de una manera u otra, Dios mío, que tú le hables al corazón y a su mente, Dios mío, que tú redargullas no solamente al cristiano, al creyente de años, Señor, sino también al nuevo creyente, Dios mío. Y que tú traigas vidas al conocimiento tuyo, Dios mío. Que no nos avergoncemos de llevar tu palabra y que siempre estemos prestos para dar defensa cuando se nos pide, Señor amado, acerca de esta fe que nosotros vivimos. En el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Amén. No olviden de compartir, no olviden más que todo compartir, porque Él lleva la palabra. A mí los likes no
no me, no me cautivan mucho. A mí lo que me importa más es que compartan para que otras personas puedan edificarse con esta enseñanza, con este análisis, con esta exégesis. ¿Amén? Amén. Amén. Dios les bendiga, mi gente, Dios les guarde y hasta el próximo capítulo. Dios les bendiga a todos.